Buenos días a todos, probando audio, video y presentación. Buen día, ingeniero. Se ve y se escucha bien. Gracias, José. Buenos días, ingeniero. Buen día. Bueno, vamos a continuar con nuestra presentación de análisis de estabilidad de, de taludes. Habíamos estado viendo, ¿no? Los conceptos de estabilidad de taludes infinitos, que era cuando el tema del ángulo de fricción superaba la inclinación del talud, ¿no? Entonces, en esos casos donde solo tenemos fricción y la cohesión es nula, podíamos establecerlo como talud infinito. Hay situaciones donde nosotros teníamos la situación en que la cohesión existía y que el parámetro de beta era mayor que el ángulo de fricción interno, ¿no? Entonces, en esos casos no podemos tener un talud infinito y existe una altura máxima de talud H crítica donde las fuerzas de deslizamiento van a superar las fuerzas de estabilidad, ¿no? Entonces, en esos casos vimos cómo desarrollar la altura crítica o la altura máxima en la cual nuestro talud puede permanecer estable, ¿no? Entonces vimos también la situación donde eh, en este ejercicio teníamos la situación de percolación, ¿no? A través del suelo. Esto puede darse muy comúnmente en una presa de tierra y simplemente es aplicación de las eh, ecuaciones que habíamos visto previamente. Entonces, en este ejercicio decía que para el talud infinito en estado de percolación se quiere calcular el factor de seguridad contra deslizamiento en la interfaz suelo-roca y qué altura máxima podemos construir encima de esa interfaz suelo-roca para un factor de seguridad del orden de 2. Entonces ahí es simplemente aplicar las fórmulas. Peso saturado del suelo 17,8 kilonewton por metro cúbico, cohesión 10 kilonewton por metro cuadrado, ángulo de fricción interna 20 grados, ángulo de talud de 15 grados. Entonces, para una altura de 6 metros, sustituyendo no todos los valores, tenemos un factor de seguridad de 0,985. Ese factor implica que vamos a tener un deslizamiento de mi talud. Entonces, el hecho de ser el factor de seguridad 0,985 indica inestabilidad de talud. Nuestro factor de seguridad que vamos a usar para efectos de este curso tiene que ser al menos de 1,5. Entonces, esta no cumple normativa ni el criterio de estabilidad de talud construir 6 metros de altura, ¿no? Entonces, ¿qué altura máxima podemos construir sobre esa interfaz para tener un factor de seguridad igual a 2? Entonces, es simplemente dejar aquí h como incógnita y hacer aquí mi factor de seguridad como siendo igual a 2. Entonces, en ese caso, tenemos esta expresión y lo máximo que podríamos construir en altura sería de 1,62 m como altura de
relleno para tener el factor de seguridad igual a 2. ¿Quedó entendido eso? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, gracias. Bueno, entonces, este es el método de Kuhlmann para análisis de estabilidad de taludes con ruptura plana, donde tenemos la situación de que beta es mayor que el ángulo de, de fricción interno, ¿no? Entonces, este método de Kuhlmann sirve para superficies, por ejemplo, diferentes, donde yo tengo un enrocado, por decir algo, y aquí abajo tengo suelo, que es muy común que se dé en taludes de presas de tierra. Entonces, el método de Kuhlmann asume que la superficie se va a deslizar mediante una superficie de deslizamiento de cuña. Es decir, todo el deslizamiento se va a dar a través de una superficie eh, prácticamente plana, ¿no? Que es la recta AC. La recta AC es mi superficie de deslizamiento. Entonces, tomando en cuenta esta situación, nosotros lo primero que tenemos que hacer es calcular el peso de esta cuña, ¿no? Donde tita es el ángulo de superficie de deslizamiento y beta es el ángulo de mi talud. Entonces, tomando en cuenta nuestra superficie de deslizamiento plana, no tenemos que calcular primeramente el peso y después hacer las mismas ecuaciones de equilibrio, ¿no? Entonces, el peso está dado por un medio de h veces el trecho BC, este es el trecho BC, veces 1 porque se supone que es un ancho unitario, ¿no? De talud de presa, veces gamma, que es el peso del suelo, que puede desarrollarse, ¿no? Como un medio de h veces h cotangente de tita menos h cotangente de beta veces gamma. En otras palabras, un medio de h cuadrado veces seno de beta menos tita sobre b seno de beta veces seno de tita. Y con eso nosotros podemos sacar en función de los ángulos de beta y tita la componente de carga normal de peso Na dada por W coseno de tita. En otras palabras, un medio de gamma h cuadrado seno de beta menos tita lo dividido por seno de beta veces seno de tita coseno de tita. De igual forma, mi componente TA, o que está aquí, considerando que este ángulo es tita, se da por W seno de tita o un medio de gamma h cuadrado seno de beta menos tita sobre seno de beta veces seno de tita, todo ello por seno de tita. Mi tensión normal, sigma prima n, no es otra cosa que esta fuerza normal distribuida en todo el trecho AC. Entonces el trecho AC mide H sobre seno de tita y NA, sustituyendo términos, mi tensión normal es igual a un medio de gamma H seno de beta menos tita sobre seno de beta veces seno de tita coseno de tita veces seno de beta.
Mi fuerza tau no es otra cosa que la componente TA también dividido por el trecho AC. Sustituyendo términos, quedamos con TA sobre H sobre seno de tita igual a un medio de gamma H, seno de beta menos tita sobre seno de beta veces seno de tita veces seno cuadrado de tita. Y la tensión de resistencia, de acuerdo a Moore Coulomb, va a ser la cohesión más la tensión normal veces la tangente del ángulo de fricción interna. Sustituyendo términos aquí, la cohesión es un valor dado y sustituyendo aquí la tensión normal, que es todo este término, veces tangente de φ'd, la resistencia al deslizamiento del suelo va a estar dado por C'd más un medio de gamma h veces seno de beta menos tita sobre seno de beta veces seno de tita, coseno de tita veces seno de beta, tangente de φ'd. Entonces esa sería la resistencia del suelo ante las fuerzas de deslizamiento dadas por TA. Mi tensión tangencial habíamos dicho que era TA sobre el trecho AC veces 1, que es el ancho unitario de mi talud de presa, y tau D era la resistencia del suelo al deslizamiento. Entonces, de aquí podemos sacar que la cohesión necesaria va a estar dada por un medio veces gamma h veces seno de beta menos tita, seno de tita menos coseno de tita, tangente de φ'd sobre seno de beta. Con todo ello, debemos emplear, ¿no? El ángulo tita en el cual la cohesión se daría máxima, se daría como máxima, ¿no? Entonces, para hallar la cohesión máxima, derivamos CD en función a tita, ¿no? Haciendo esa derivación, hallamos que la superficie, el ángulo de la superficie de falla crítica está dada por beta más el ángulo de fricción dividido 2. Y sustituyendo el valor del ángulo de fricción crítico, vamos a hallar la superficie crítica de falla, ¿no? Entonces, aquí se usan unos números de estabilidad para usar gráficos, pero sustituyendo, ¿no? En la fórmula de H crítica, la altura crítica de deslizamiento de talud en la forma de deslizamiento plano está dado por 4 veces la cohesión sobre el peso específico del suelo, veces seno de beta, veces coseno de φ', sobre 1 de veces menos coseno de beta menos φ'. Entonces, como ejemplo, se efectúa un corte en un suelo, ¿no? Me olvidé decirles, este método, ¿no? De ruptura plana se usa por lo general, para cortes de talud muy empinados, generalmente para beta mayor a 45 grados. Es también un tanto raro de usarlo en estabilidad de taludes para casos prácticos, pero donde hacemos taludes en suelo con ángulos de corte mayores a 45 grados, este método es bastante útil. Entonces, aquí 6,51 kilonewtons por metro cúbico.
cohesión de 28,75 kilonewtons por metro cuadrado, ángulo de fricción interno de 15 grados. Como les decía, la cara de corte formará 45 grados con la horizontal. El método se suele usar para taludes muy empinados, mayores o iguales a 45 grados, como les dije, ¿no? ¿Cuál debe ser la profundidad del corte para que su factor de seguridad sea 3? Entonces, ¿cuánto es esta altura? Entonces, el factor de seguridad de cohesión lo hacemos igual al factor de seguridad de fricción. Y ahí el factor la cohesión sería 28,75 dividido por el factor de seguridad de 3 que nos da 9,58. El ángulo de fricción interno también de diseño se tiene que dividir por el factor de seguridad, que sería equivalente a la tangente de 15 sobre 3 o 5,1 grados en este caso. Con todos esos datos es simplemente sustituir en la fórmula que vimos anteriormente cuáles son esos valores de cohesión y fricción, donde beta va a ser 45 grados y coseno de phi prima en función al valor de 5 grados, ¿no? O 5,1 grados. Entonces ahí la altura crítica de talud sería de 7,02 metros. ¿Ok? Bueno, como les decía, este método de Kuhlmann o de ruptura plana se da en taludes muy empinados, pero no resulta práctico para taludes que tienen ángulos de 20, 30 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces, en base a ello, se ha desarrollado otros modos de ruptura, ¿no? De superficies. Entonces, eh, hay el método de modos de ruptura a través de superficies circulares, que es el más empleado hoy en día por métodos computacionales, ¿no? Entonces, para establecer cuál es la superficie de deslizamiento, ¿no? De un talud, se usa superficies de deslizamiento circulares. ¿Cómo se definen estas superficies circulares? Generalmente lo que se hace es trazar varios puntos, ¿no? Aquí con diferentes radios y se establece diferentes hipótesis, ¿no? Una de las hipótesis es que el talud, por ejemplo, la superficie de deslizamiento va a cortar el pie del talud. Otro, Otra hipótesis es que la superficie de deslizamiento va a cortar el medio del talud. Otra hipótesis es que el, la superficie de deslizamiento va a tangenciar la proyección horizontal antes de cortar el talud. Y otra hipótesis es que, por ejemplo, la superficie de deslizamiento va a deslizar a la izquierda de mi pie de talud. Todas estas hipótesis, cuando estamos haciendo una evaluación de estabilidad de talud finito, deben de ser analizadas. Entonces, para esta situación, yo sacaré un factor de seguridad 1
Para esta otra situación voy a sacar el factor de seguridad 2. Para esta situación sacaré otro factor de seguridad 3, por ejemplo. Para esta situación sacaré un factor de seguridad 4. Y en todas las hipótesis, siempre el factor de seguridad que sea tiene que ser mayor a 1,5. ¿Quedó entendido eso? Sí, Ingeniero, ingeniero. ingeniero, Muy bien. una consulta. Entonces, si hace un momento nos decíamos que el factor de seguridad, si llega a ser menor a 1,5 por efectos prácticos, sería inestable. Entonces, si utilizamos estas hipótesis y nos da menor a 1,5, diríamos que la hipótesis que estamos analizando con el factor de seguridad menor a 1,5 es inestable. Sí, para ilustrar mejor, vamos a suponer aquí que nuestro factor de seguridad en esta primera hipótesis dio 1,8, que aquí nos dio 1,4, que aquí nos dio, o el factor de seguridad nos dio 2 y que aquí nos dio 1,6. Entonces, en este caso, nuestro factor de seguridad aquí cumple y aquí no cumple. ¿Ok? Tiene que cumplir en todas. Entonces, aquí, resumiendo como resultado, siempre se anota el talud crítico. Entonces, el talud en ese ejemplo es inestable, ya que siempre se toma el menor factor de seguridad, que en este caso sería 1,4 menor a 1,5. ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero, ahora sí. Muchas gracias. ¿Ok? Entonces, yo tengo que analizar mínimamente esas cuatro hipótesis de deslizamiento cuando estoy analizando de modo general la estabilidad de un talud, sacar en esos puntos los factores de seguridad y en base a eso determinar las condiciones de estabilidad o de inestabilidad de mi talud. ¿Quedó entendido? Sí, Inge, ingeniero. una consulta. ¿Estos son Sí. talones de menores de 45 grados? ¿Cómo? Sí, La- esto generalmente se emplea para taludes inferiores a 45 grados, pero es un método bastante general, ¿no? Puede emplearse también para eh, otras situaciones. Pero es raro encontrarnos, ¿no? Con presas de tierra con ángulos de taludes menores a 45 grados, mayores, perdón, a 45 grados, o de modo práctico, ¿no? Es solamente taludes de 45 grados se acostumbra a hacer en cortes de roca intacta, ¿no? Entonces, este método de la superficie de talud finito a través de rupturas circulares, ¿no? De falla, es el método más ampliamente empleado para la mayor parte de los casos prácticos. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. ¿Quedó entendido entonces? Sí, Sí, ingeniero, ingeniero. entendí. Sí, ingeniero, se entendió. Ok. Bueno, todo esto ustedes lo pueden ver con mayor nivel de detalle. No es entrar demasiado profundo en esta materia en pormenores de la mecánica del suelo, sino aplicarlo a presas de tierra, pero quien quiera mayores detalles, ¿no? Puede encontrarlos en el libro de Braja M. Das, Ingeniería de Cimentaciones, ¿no? Ahí van a pillar inclusive gráficos, nomogramas, que no los voy a presentar acá,
ya que en la siguiente clase vamos a ver el método más clásico de analizar estabilidad de taludes, que es el método de las dovelas, ¿no? Como está aquí. Lo que vamos a emplear es el procedimiento de las dovelas. Voy a detallar la siguiente clase que va a ser semana que viene. La clase siguiente vamos a hacer clase de laboratorio en obras hidráulicas. Tenía que haber sido el anterior jueves, pero por motivos de la marcha se suspendió. Entonces el próximo jueves, pasado mañana, vamos a hacer nuestra práctica de laboratorio de hidráulica. ¿Ok? En el libro de Braja, ustedes van a poder encontrar muchas formulaciones, ¿no? Por ejemplo, dentro de estas hipótesis de suelo con deslizamiento en superficie circular, el procedimiento es muy similar, ¿no?, al que hemos visto de las cuñas. Consiste a lo largo de todo este arco de circunferencia hallar cuáles son las fuerzas estabilizadoras de cohesión y de fricción, ¿no? Y también consiste en aplicar los equilibrios, ¿no? Si ustedes se fijan en esta superficie de falla dada por los puntos A, E y D, si se fijan, tenemos una bisectriz aquí del origen del círculo. El radio del círculo va a ser R. Y fíjense que aquí descomponemos en dos cuñas de suelo, porque todo lo que esté a la derecha del centro del círculo va a ser fuerza desestabilizadora. Entonces este componente de peso W1, eh, este componente de peso W1 me va a desestabilizar el talud a través de un momento W1 veces L1. Esta longitud L1 es el punto del centro de gravedad de todo este componente desestabilizador de peso del talud. ¿Quedó entendido eso? Sí, ingeniero. ¿Qué se entiende? Gracias. Y si ustedes ven todo lo que está a la izquierda de mi centro, que es esta componente de peso 2, lo que hace es oponerse al deslizamiento. Entonces aquí yo tengo una fuerza de suelo estabilizadora y una fuerza de suelo desestabilizadora. Y el momento de estabilización de talud va a ser dado por W2 veces L2, donde este valor de L2 es la distancia de la bisectriz de mi circunferencia hasta el centroide de peso de toda esta cuña de suelo. ¿Quedó entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Bueno, entonces en el libro de Braja ustedes van a encontrar diferentes hipótesis donde la cohesión, por ejemplo, es diferente de cero y el ángulo de fricción interno es nulo. No voy a entrar en este detalle porque son particularizaciones, pero aquí les estoy dejando más o menos la secuencia teórica de la formulación, ¿no? O de las formulaciones de equilibrio, ¿no? Para esta situación donde el suelo es netamente arcilloso. Esta situación aplicaría muy bien, por ejemplo, a aquellos casos donde yo quiero evaluar en una etapa constructiva la construcción de mi núcleo de la presa de tierra, ¿no? Hemos visto que los núcleos de presas de tierra son netamente arcillosos, entonces este sería un ejemplo donde podríamos aplicar nuestro método. Pero como les dije, nosotros lo que vamos a usar es el método de las novelas, ¿no? Con eso vamos a hacer nuestro siguiente ejercicio, ¿no?
de evaluación. Vamos a hacer un proyectito de estabilidad de taludes a través del método de las dovelas ordinarias. La teoría la vamos a avanzar semana que viene. Eh, Cerrando el método de las dovelas ordinarias, faltarían dos temas más que quiero abocar, hablar. Uno es el tema de estabilidad de presas de hormigón y el otro es socavación, ¿no? Con eso estaríamos cerrando el semestre. Eh, entonces, en unos 20 días más estimo estar terminando toda la materia. ¿Ok? Entonces, semana que viene vamos a ver el método más general que derivó en el método de Bishop. El método de Bishop se basa en el método de las dovelas ordinarias y hoy en día es el método más empleado en cualquier software computacional que ustedes puedan ver para hacer análisis de estabilidad de dovelas. Semana que viene vamos a ver que todo parte de establecer un origen de círculo, trazar un arco de circunferencia y el método de dovelas consiste en subdividir toda la masa de suelo arriba de la circunferencia en una serie de dovelas de ancho similar o lo más similar posible. Entonces, quien sepa de AutoCAD, va a ser muy útil el AutoCAD. No es obligatorio saber AutoCAD para resolver el método de dovelas, pero sí ayuda bastante. Quien quiera hacer los cálculos a través del método manual, también no hay ningún problema. Entonces voy a parar la clase por aquí. El día jueves, 8:30 de la mañana, laboratorio de civil, en el laboratorio de hidráulica, con EPP. No es necesario casco para que hagamos la práctica de salto hidráulico. ¿Ok? Entonces, con eso finalizamos por aquí el día de hoy y continuamos el día jueves. Muchas gracias por su atención. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero, Gracias, hasta hasta luego. luego. Hasta Hasta luego, luego, ingeniero. gracias. Gracias.